Hola, me llamo Susana Morán, soy investigadora en el Instituto de Sostenibilidad de Potsdam, en Alemania, originalmente de Guatemala. Investigo procesos de participación y de liberación, sobre todo en Centroamérica y sobre todo relacionados a procesos extractivos y a cambio climático. Hola a todos, mi nombre es Melissa Ross, soy investigadora en la Universidad de Humboldt. Soy originalmente de Argentina, pero vivo en Alemania hace un tiempo e investigo procesos de participación y de deliberación en América Latina principalmente. Bueno, es casi imposible intentar resumir los desafíos actuales de las democracias en el sur global. Estamos hablando de casi todo el mundo. Los estudios señalan que a nivel global vivimos en una época de declive democrático que no veíamos desde antes de la caída del muro de Berlín. Creciente polarización, nuevos desafíos representados por la desinformación y las derivas autoritarias, tanto en países democráticos como no democráticos. Estos acontecimientos presentan desafíos especialmente para la sociedad civil y las comunidades. Según Varieties of Democracy, los mecanismos autoritarios que más pesan en la balanza son la represión de organizaciones de la sociedad civil, la censura de los medios de comunicación y el debilitamiento de los componentes deliberativos. Componentes deliberativos como, por ejemplo, el respeto a los contraargumentos, los mecanismos de consulta y la participación activa de las comunidades. No obstante, ante este panorama de creciente autocratización, diversos actores alrededor del mundo presentan la democracia deliberativa como una alternativa, un remedio a todos los males de las democracias. Y así, bueno, encontramos agendas humanitarias de desarrollo y de fortalecimiento de las instituciones que nos proponen, bueno, le proponen a los gobiernos fortalecer la participación, crear políticas públicas más efectivas y aumentar la legitimidad de la gobernanza pública a través de estos procesos deliberativos. Pero bueno, si nos enfocamos en cómo se traduce este empujón hacia la democracia deliberativa en el sur global, nos topamos con una barrera estructural enorme. El enfoque en instituciones formales no refleja realmente las múltiples formas de gobernanza que existen afuera del Occidente. No refleja sus múltiples historias y contextos. No evidencia las problemáticas que trae implementar este tipo de procesos en contextos de represión, de violencia, de censura, de extractivismo y de desmovilización. Tampoco toma en cuenta la diferencia entre los recursos existentes en el norte global y en el resto del mundo, ya sea en términos de recursos materiales, como por ejemplo los fondos que se necesitan para organizar esos procesos, así como en recursos inmateriales, como el tiempo disponible de ciudadanos que muchas veces trabajan varios trabajos informales en simultáneo para cubrir sus costos de subsistencia, o de instituciones gubernamentales que no tienen llegada en territorios de difícil acceso, donde no existe infraestructura o Internet que permita a estos ciudadanos efectivamente participar. Estas barreras señalan cómo, a nivel global, nos falta una comprensión expansiva, no solo sobre la democracia deliberativa, sino también de las democracias imperfectas y las formas existentes de gobernanza con las comunidades. La gobernanza con el Estado, sin el Estado o a pesar del Estado en el sur global se tiene que entender pensando en los territorios en los que el Estado no tiene el monopolio sobre la violencia o está sistemáticamente ausente como parte de agendas de inmiseración o extracción. En zonas de conflicto, por ejemplo, o controladas por pandillas o por el crimen organizado, en territorios gobernados por sistemas cooptados, también en estados existentes y funcionales, pero afectados por pobreza y desigualdad estructurales, con escasos recursos institucionales y financieros para alcanzar a las poblaciones fuera de las grandes áreas urbanas, y con desafíos recurrentes como la inflación, la informalidad y la inseguridad. Para poder entender la aplicación de nuevos procesos deliberativos en estos contextos, necesitamos primero saber qué sucedió con las miles de instituciones deliberativas que lo preceden y que operan en los territorios, con o sin apoyo institucional. No resultados universalizados sobre procesos en Europa, sino lo que sucedió ahí, en espacios que enfrentan desafíos y legados históricos similares. Pongamos un ejemplo. En Colombia, las consultas comunitarias se convocan para decir colectivamente si y cómo un proyecto de extracción de recursos naturales se va a implementar o no. La consulta comunitaria es un mecanismo de participación que desde 1991 logró algo que muchas asambleas climáticas en el norte global aún sueñan: ser un proceso vinculante, respaldado por la misma constitución del país. Pero claro, como muchos en América Latina saben, tras toda la experimentación participativa de los noventas, que un proceso participativo sea vinculante
no impide que los gobiernos más tarde intenten obstaculizar su implementación. Y este es un problema que va más allá de la falta de capacidades o de voluntad política en el sur global. Y la parte más interesante viene aquí. Jamie Schenk analizó 102 consultas comunitarias en Colombia. Sus resultados concluyen que para realmente lograr llevar a cabo estas consultas, para lograr esquivar todos los obstáculos puestos por el gobierno, no cuenta tanto la voluntad política ni los recursos que se tienen para diseñar o implementar estos espacios. Cuenta mucho más el balance de poder entre los entes privados y las organizaciones antiextractivistas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el rol de estos grupos en la gobernanza de estos territorios? ¿Cómo se gobiernan los procesos participativos y deliberativos en lugares donde ni siquiera los servicios básicos están en manos del Estado? ¿Cómo interactúa la democracia deliberativa con los procesos informales y los movimientos sociales, con su contexto social y tendencias autocráticas, con las demandas históricas de las poblaciones en este territorio? Es quizás ahí, mirando hacia esos espacios menos explorados de la deliberación, que comenzaremos a entender los desafíos a los que nos enfrentamos cuando hablamos de innovación democrática en el sur. Un segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta para entender la innovación democrática en el sur global tiene que ver con la participación y la movilización en los territorios. En épocas recientes se afirma que los llamados mini publics o asambleas ciudadanas deliberativas proponen una respuesta innovadora ante los desafíos de la democracia. Este tipo de instituciones, así como por ejemplo las encuestas deliberativas, donde los ciudadanos elegidos por sorteo responden a cuestiones sociales o medioambientales apremiantes, se están convirtiendo en las herramientas de participación más populares en el norte global. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD, en los últimos 20 años solamente se han llevado a cabo más de 500 procesos deliberativos, principalmente en el mundo occidental. Algunos procesos incluso están comenzando a convertirse en instituciones permanentes como parte de los sistemas democráticos representativos, por ejemplo, la Asamblea Ciudadana en Ostbelgien, en Bélgica Oriental, o la Asamblea de París. Pero también hay ejemplos de este tipo en países del sur global, como las conferencias nacionales de política pública o los consejos consultivos en Brasil. En términos académicos y de diseño institucional, estas instituciones deliberativas se definen por el intercambio informado e igualitario, por crear un espacio de conversación donde todos los participantes pueden opinar, considerar las opiniones de los demás. Pero la idea de liberación como innovación democrática también incorpora una expectativa sobre esa conversación y ese intercambio. En primer lugar, que deben estar orientados a expresar puntos de vista, a considerar argumentos en los que se está en desacuerdo o desacuerdo, y en segundo lugar, que ese intercambio eventualmente tiene que llevar a un acuerdo informado donde se evalúan las mejores posibilidades y se toman decisiones en función de los argumentos racionales. Pero esta idea normativa de deliberación presupone un número de características y de elementos que no son fáciles de alcanzar. Por ejemplo, la igualdad de condiciones de acceso a la esfera pública, determinadas formas muy concretas y específicas de pensar, de argumentar, de hablar, de comunicarse. Y como decíamos antes, muchas veces se ignora múltiples desigualdades materiales para alcanzar esas condiciones. Si pensamos en estos aspectos de manera más crítica, la deliberación no aparece solo como una forma de ejercicio democrático, sino también como una función humana básica. Es absolutamente humano querer ser entendido, comunicarse, crear espacios para coordinar la vida social, la vida política. Esto sucede en todas partes. Todos organizamos el presente, diseñamos el futuro a través de formas de comunicación que también son, por ejemplo, no verbales, formas de expresión afectiva, creando espacios colectivos, también de celebración, de espiritualidad, de apoyo, que muchas veces las definiciones más estrechas de deliberación no comprenden porque no cumplen con esos dos elementos que mencionábamos antes. Entonces, mientras en el norte global se ha enfocado sobre todo en los procesos deliberativos formales, en los diseños estructurados para involucrar a la población, la inclusión de los ciudadanos en otras regiones del mundo ha ido mucho más allá de este formato tan estricto, tan restringido de entender la deliberación. En efecto, las comunidades alrededor del sur global han siempre deliberado. Sí, por ejemplo, la base de datos de Latino nos muestra que entre 1990 y el 2020 se habían creado más de 3.700 instituciones y mecanismos para la participación ciudadana solo en América Latina, es decir, solo en una región del mundo.
Estas instituciones van mucho más allá de la deliberación entendida en términos tradicionales y también comprenden otras formas como la intermediación, la autoorganización, la movilización comunitaria, la participación digital. Y es más, la evidencia de esta base de datos nos muestra que las instituciones participativas no solo son convocadas por gobiernos, sino también por la sociedad civil, por universidades, por entes privados y organizaciones internacionales. Dentro de este enorme catálogo de formas de participación encontramos también prácticas deliberativas que tienen incluso más historia que los estados-nación y que han estado desde siempre vinculados a la movilización de los propios ciudadanos e incluso a revoluciones cívicas. Un claro ejemplo son los cabildos abiertos, que fueron los espacios donde se gestaron las revoluciones independentistas en América Latina en el siglo XIX. Para considerar un ejemplo más reciente, las formas deliberativas fuera de las instituciones formales persisten hasta hoy en la región. Así, cuando en el 2019 Chile salía a las calles a protestar contra la herencia neoliberal de la dictadura, se organizaron más de 1.200 asambleas autoconvocadas alrededor del país, en barrios, en comunidades, entre vecinos y conocidos. Y estas respuestas, además de masivas, tuvieron un carácter esencialmente deliberativo. Buscaban abrir un espacio dialógico para entender cuáles eran los problemas que enfrentaba el país y cómo solucionarlos. Fue el carácter deliberativo de estos espacios, de hecho, lo que contribuyó a dar forma a la demanda por una nueva constitución. Entonces, en varios aspectos, estos mini publics, las instituciones deliberativas como las asambleas ciudadanas, que están tan difundidas en el norte global, no hacen otra cosa sino que replicar los espacios autogenerados de deliberación, así llamada realmente existente. Aunque no tenemos bases de datos sistemáticas sobre la deliberación alrededor del mundo, la evidencia que tenemos hasta el momento solo parece fortalecer el argumento de que esto sucede en todas partes. Graham Smith hace 12 años describió las innovaciones democráticas como instituciones diseñadas específicamente para aumentar y fortalecer la participación de los ciudadanos en los procesos políticos de toma de decisiones. 10 años después, Hans Assenbaum las definió no como espacios para incluir a las personas de a pie dentro del sistema, sino para interrumpir los modos establecidos de gobernanza y crear espacios para transformaciones sistémicas. Pogrebinski, por otra parte, utiliza una definición mucho más amplia que las considera instituciones, mecanismos y procesos cuyos objetivos aspiran a fortalecer la calidad de la democracia, ya sea a través de la representación, la deliberación, la democracia directa o la participación digital, y que tienen un impacto en el ciclo de políticas públicas. Por su parte, en el proyecto Democracias Más Saludables, donde examinamos casos de participación y deliberación en 15 ciudades y regiones alrededor del mundo, concluimos que la innovación democrática descansa en 4 pilares: estructuras, oportunidades, compromiso con la participación y construcción de comunidad. Estas diferentes definiciones pueden abarcar más o menos procesos, pero en principio comparten una base común. Se habla de innovaciones democráticas cuando nos encontramos frente a procesos que crean la oportunidad de mejorar las políticas públicas o la organización comunitaria y aumentar la legitimidad de la gobernanza, incluyendo a las comunidades en la toma de decisiones. Se dice mucho que estas instituciones deliberativas y participativas son la respuesta que buscábamos ante los defectos de las democracias representativas. Varios estudios han demostrado que la acción y el compromiso colectivo aumenta la confianza y la satisfacción con el gobierno, así como también mejora la calidad de la política, incluso cuando los aportes ciudadanos llegan a través de canales políticos no tradicionales. Se considera que ellas crean el espacio para que las personas de a pie tengan información a la mano, para que puedan tomar en cuenta distintas opiniones y formas de vida y que puedan, con toda esa información, crear mejores políticas públicas. Las innovaciones democráticas en algunos casos aumentan la legitimidad de las instituciones y los niveles de confianza en el gobierno. También han sido una respuesta efectiva ante la desinformación y la manipulación de la opinión pública. A nivel internacional, y especialmente en círculos académicos o en organizaciones internacionales, hay una tendencia a considerar a las organizaciones no gubernamentales y a los gobiernos locales o nacionales como los principales actores que convocan y diseñan espacios deliberativos y participativos. Así, las instituciones que mayor atención han recibido, por ejemplo, han sido las asambleas ciudadanas convocadas por gobiernos, como el de Francia, o el de Irlanda, para decidir cuestiones como el qué hacer contra el cambio climático o el derecho al aborto y otros derechos de la autonomía de las mujeres.
También instituciones del sur global han recibido más atención cuando fueron implementadas por gobiernos, como el famoso presupuesto participativo originado en Brasil o plataformas de participación y gobernanza digital que han sucedido en lugares tan diferentes como España, México, Argentina o Corea del Sur. Pero en realidad, como veníamos discutiendo, cualquier comunidad puede crear un espacio de cuidado y de gobernanza colectiva. Es importante quebrar con la idea de profesionalización o de exclusividad de la gobernanza colectiva para responder mejor a lo que Evangelina Dañino describió como la confluencia perversa entre el neoliberalismo y la participación. Dañino reconstruye cómo la idea de sociedad civil en América Latina, por ejemplo, pasó de ser un espacio abierto de la esfera pública para transformarse exclusivamente en el trabajo de las ONGs. En esta transición, la sociedad civil comenzó a ser entendida más como una entidad separada, capaz de ser representativa de los movimientos sociales y de las comunidades, y que se constituyó un poco como mediadora entre comunidades y gobiernos, manejando los modelos de financiamiento y también las demandas de organizaciones internacionales y filantrópicas que muchas veces desconocen los contextos concretos en los que se da bajada a las instituciones participativas. Quebrar con esa lógica de pensar que solo algunos actores son los especialistas, los profesionales de la participación, presupone problemas de legitimidad e inclusión en las iniciativas y también desconsidera cómo las propias comunidades pueden autoorganizarse y gobernarse. Por ejemplo, en Guatemala, muchas comunidades indígenas han rechazado sistemáticamente consultas previas organizadas por el propio gobierno. Puntualmente, en 82 ocasiones, ese rechazo y la movilización de líderes y comunidades indígenas y defensores ambientales han llevado a la realización de consultas de buena fe, de procesos autoconvocados que no prevén un consenso, sino que, al contrario, sirven para reiterar las demandas históricas de autonomía deliberativa y restitución de tierras. Entonces, la innovación puede venir de la mano de múltiples actores. Y pensarlo en estos términos también implica entender el carácter esencialmente político de la gobernanza y del cuidado colectivo, expandiendo nuestro entendimiento de qué significa la participación y la deliberación a nivel local, nacional y transnacional. Para responder a esta pregunta, ¿de qué manera contribuyen las innovaciones y la participación a las democracias en el sur global? Queremos concentrarnos en tres aspectos principales. Primero, cómo la innovación puede mejorar la calidad de vida de las comunidades. Segundo, su empoderamiento. Y tercero, capacidades de organización y de desarrollar una política pública. Vamos a ver estos tres aspectos considerando algunos ejemplos concretos alrededor del mundo que nos muestran cómo la participación y deliberación alrededor del planeta contribuye a las democracias locales y regionales. En primer lugar, numerosos estudios de caso han demostrado que las innovaciones democráticas pueden mejorar la calidad de vida de las comunidades que involucran. Un ejemplo histórico lo encontramos en el presupuesto participativo, originado en Porto Alegre, Brasil, en 1989, que permite a los vecinos de cada barrio en una ciudad determinar en qué se invertirá un porcentaje del presupuesto municipal a través de asambleas deliberativas. El resultado fue sumamente exitoso y mejoró no solo las condiciones de vida de cada barrio, atendiendo necesidades básicas e infraestructurales, sino también contribuyó a mejorar la calidad de salud y en particular benefició a niñas y mujeres. Tal fue su éxito que el presupuesto participativo se volvió sumamente popular con las organizaciones internacionales y se fue expandiendo no solo en otras municipalidades en Brasil, sino alrededor del mundo. Esto trajo diversos problemas de diseño e implementación, ya que el proyecto original nació en un contexto particular para atender necesidades concretas de esa comunidad y fue perdiendo la capacidad de responsabilidad a medida que se fue exportando a otros países, comunidades y contextos con necesidades completamente diferentes. Es importante recordar que las innovaciones más exitosas son aquellas que están ancladas en las necesidades de las comunidades y pueden ser codirigidas por ellas mismas. Encontramos evidencia respecto a este punto, por ejemplo, en un estudio de caso del proyecto Democracias Más Saludables. Ahí investigamos el programa de apoyo a los asentamientos informales en Western Cape, Sudáfrica. Este programa fue diseñado para responder al fenómeno creciente de los asentamientos informales en las periferias urbanas. En vez de tratarlo como un problema a ser resuelto o una forma de vivir y convivir a ser erradicada y reemplazada, el proyecto buscó responder a las necesidades inmediatas de los residentes, desarrollando formas de organización autónomas, capaces de sostener la colaboración con el gobierno local y regional en el futuro. Como parte de este programa, el gobierno regional convocó a ONGs que trabajan con asentamientos informales, creando espacios de deliberación y participación directamente en los asentamientos y con sus habitantes.
Así, el programa pudo identificar el tipo de intervenciones infraestructurales más urgentes, no enviando ingenieros que tomen las decisiones sin tomar en cuenta a la comunidad, sino consultando a los habitantes, y así evitando futuros conflictos. Empoderando a la comunidad para hablar y decidir sobre sus necesidades, el programa permitió crear canales formales de comunicación entre los residentes de los asentamientos y el gobierno. Un segundo tipo de evidencia nos muestra que las innovaciones democráticas pueden también mejorar la capacidad de organización, de responsividad y la convivialidad de las propias comunidades participantes. Un ejemplo muy interesante en este sentido lo encontramos en Kerala, en India, donde hay un sistema de desarrollo comunitario que se basa en una estructura compleja de consejos ciudadanos, primero a nivel barrial, llamados Gram Sabhas, y después a nivel de aldea municipal, llamados Panchayat. Estos consejos son liderados por y para los vecinos, lo que brinda a los residentes la oportunidad de expresar sus ideas, sus demandas y así informar los planes de desarrollo comunitario. Los aportes que se van dando en estos espacios deliberativos van destinados al plan de desarrollo integrado de la municipalidad, garantizando así que las inversiones de la municipalidad respondan a las demandas y las necesidades de las propias comunidades. Dentro del sistema de consejos de desarrollo se han podido apoyar procesos significativos para la incorporación socioeconómica de las mujeres de la región, apoyando sobre todo su independencia política y económica, así como sus procesos de autoorganización y de asociación. Por ejemplo, los Gram Sabhas han sido tradicionalmente espacios dominados por hombres. Para responder a esta realidad que efectivamente excluía a las mujeres no solo de influenciar la política del desarrollo, sino siquiera de formar parte de estos espacios y de tener voz en estos espacios, se crearon grupos de ayuda comunitaria como parte de un proyecto llamado Misión Kudumbashri. Estos grupos reunieron a las mujeres en espacios exclusivamente dedicados para ellas, para que puedan colectivizar su voz, para que puedan organizar su poder político y también creando un espacio donde podían discutir y proponer los temas que eran importantes para este propio segmento de la población, es decir, eran mujeres hablando por sí mismas y determinando lo que era importante para ellas mismas. Estos grupos autónomos de mujeres también permitieron que identifiquen y encuentren alternativas para los problemas que las afligían, por ejemplo, proponiendo el desarrollo de proyectos productivos que les permitieran superar la pobreza y la dependencia económica de sus esposos y sus familias. Así como los consejos en Kerala, existen espacios similares que dan fe de la expansividad de la participación y la autogestión en el sur global. Muchos de estos casos, por ejemplo, los encontramos en Participedia, una base de datos que registra más de 2.000 casos, 350 métodos y más de 800 organizaciones que promueven la participación y están distribuidos en todo el mundo. Es una base de datos generada con contribuciones de los propios usuarios, que son tanto investigadores y expertos como organizadores de las propias comunidades. Y si bien no es una base de datos exhaustiva, da una pauta muy interesante de la variedad de innovaciones democráticas que ya están teniendo lugar en otras partes del mundo y de qué manera estos proyectos van sorteando las barreras a la participación que se encuentran para las instituciones formales en países con menos recursos y más desafíos estructurales que los países del norte global. Finalmente, queremos mencionar también las herramientas digitales para la deliberación, que han demostrado que pueden reducir las barreras de acceso y atraer la participación de ciudadanos que normalmente no se activarían políticamente. Este es un recurso especialmente interesante para países del sur global, dado su relativo bajo costo de introducción y la facilidad de acceso cuando existe infraestructura digital. Así, por ejemplo, en Río Grande do Sul, una región al sur de Brasil, en años recientes, se ha venido implementando una estrategia de multiplicación de canales para atraer más personas al presupuesto participativo. E incluso antes de la pandemia de COVID-19, el gobierno regional ya venía experimentando con formas digitales de intercambio entre ciudadanos. Para el presupuesto participativo regional se puede participar en las asambleas en persona o bien desde hace unos años existe también una aplicación para celular donde se pueden enviar propuestas, votar e identificar prioridades para la inversión del presupuesto regional. Estudios muy recientes comprobaron que los participantes digitales no solo eran sumamente activos, contribuyendo a mejorar la diversidad de las propuestas presentadas para el presupuesto participativo, pero lo que es más importante, no eran las mismas personas que participaban en asambleas. Y muchas veces los participantes que utilizaban la aplicación para celular se sumaban al proceso por primera vez gracias a la facilidad de proponer y votar en línea. Es decir, la diversificación de canales contribuyó a la diversificación de participantes también. Más tarde, el gobierno regional desarrolló otro aplicativo, otra aplicación que permite dar seguimiento a los proyectos en ejecución y al gasto público de las propuestas del presupuesto participativo.
Este es un muy buen ejemplo de cómo se pueden aprovechar los medios digitales para mejorar el involucramiento de los ciudadanos y también la transparencia pública. Queremos mencionar un tercer aspecto en el que existe evidencia de que las innovaciones participativas pueden mejorar la democracia. En este caso, se trata concretamente de cómo puede mejorar la política pública y la gobernanza institucional. En Cali, Colombia, un grupo interdisciplinario diseñó las llamadas mesas de cultura ciudadana. Los equipos incluyeron trabajadores sociales, psicólogos, así como servidores públicos, para colaborar directamente con las comunidades en proyectos de mejora barrial, en zonas afectadas por altos niveles de conflictividad y violencia. Antes de organizar las mesas, el gobierno condujo una encuesta con más de 30.000 ciudadanos para entender los problemas más importantes para cada distrito de la ciudad, así como los valores sociales más importantes para esas comunidades. Esta información preparó el terreno para las mesas. Así, acciones incluso pequeñas como la limpieza de una calle o la recuperación de una cancha de fútbol ayudaron a atraer jóvenes en peligro de ser cooptados por agrupaciones criminales. También, pequeñas campañas de información y la organización de reuniones en casas de referentes comunitarios ayudaron a difundir información correcta sobre cómo descartar residuos urbanos. Las mesas nos muestran que no hay problemas demasiado pequeños y que el involucramiento de la comunidad puede ayudar a los gobiernos a ganar una comprensión multidimensional de los conflictos y las necesidades de las comunidades más afligidas, antes de desarrollar proyectos que intenten responder a estas necesidades. Los procesos participativos y deliberativos también pueden permitir a las comunidades codefinir y co-crear las bases legales de la vida en común, o los planes estratégicos y las prioridades a largo plazo. Esto nos muestra el caso de la Constitución de la Ciudad de México. Para escribir su constitución de manera colaborativa, el gobierno de la ciudad lanzó un proceso que incorporó múltiples etapas de colaboración y participación de los residentes. A partir de encuestas, peticiones en línea, espacios autoconvocados de deliberación y plataformas en línea para definir propuestas colectivamente, los ciudadanos pudieron codeterminar los principios y reglas del sistema democrático en la ciudad. 11 de 71 artículos que hoy componen la Constitución de la Ciudad de México fueron, de hecho, propuestos por ciudadanos. Para pensar en los formatos más expandidos de deliberación y participación en el sur global, tenemos que empezar primero aclarando que sabemos en realidad muy poco sobre lo que sucede fuera del norte global. Primero, porque el grueso de los recursos dedicados a la investigación y la mayoría de los investigadores examinando esta pregunta están concentrados precisamente en Occidente, en Europa, en Estados Unidos y en algunos países del Pacífico. Esto significa que los estudios que se preguntan por la efectividad de la deliberación lo hacen en contextos de países muy ricos en recursos y llegan a conclusiones que muchas veces se vuelven inaplicables sin esos recursos. Un segundo problema, que es también consecuencia de este primer punto, es que las innovaciones democráticas que más llaman la atención y están mejor documentadas son no solo las que suceden en el norte global, sino además aquellas que llegan a resultados exitosos, ignorando muchas veces las lecciones de las innovaciones que quizás fueron efectivas solo parcialmente o que tal vez fracasaron en alcanzar su objetivo, pero que todavía podrían enseñarnos mucho acerca de los procesos. Un tercer problema es que los esfuerzos de investigación se encuentran con muchas barreras relativas a acceso, recursos, idiomas, capacidades humanas, cuando buscan esclarecer lo que sucede en otras partes del mundo. Es así que el conocimiento que tenemos es limitado a lo que se ha estudiado y documentado, que no quiere decir que no existan infinidad de procesos fascinantes en todo el mundo, de los que simplemente no sabemos lo suficiente todavía. Hasta ahora venimos hablando de algunos casos selectos de los que tenemos evidencia, pero reconocemos que esta evidencia es limitada y que con certeza todavía queda mucho por aprender en los países del sur global. Por lo que sabemos hasta el momento con la evidencia que tenemos es que, si bien hay gran variedad de diseños para la participación y la deliberación, los más comunes en el sur global parecen ser los consejos consultivos, por una parte, la consulta previa y las consultas de buena fe con poblaciones históricamente oprimidas, por ejemplo, poblaciones indígenas, los cabildos y asambleas autoconvocadas de carácter abierto, donde cualquier ciudadano o vecino puede participar, los observatorios y laboratorios ciudadanos, que por ejemplo se han dedicado a tocar temas como la corrupción o el acoso callejero, y los sistemas de participación descentralizada, tales como los consejos comunitarios que mencionamos antes en Kerala, India, pero que también tienen lugar en muchos otros lugares del mundo. A pesar de la diversidad de instituciones participativas y deliberativas en todo el mundo, el creciente interés en la comunidad internacional es por replicar modelos deliberativos basados en el sorteo cívico y trasladarlos al sur global.
ya sea a través de la agenda humanitaria o de desarrollo o de fortalecimiento de las instituciones. Pero este tipo de instituciones traen una visión muy restrictiva de la deliberación que está basada en la experiencia de una parte muy pequeña del mundo y que al ser trasladada viene con muchos desafíos, sobre todo si queremos pensar en la gobernanza inclusiva en comunidades y territorios categorizados y demarcados por quienes conducen los procesos de selección aleatoria. Entonces, recordemos, por ejemplo, que la categorización de las poblaciones y la demarcación de territorios han sido mecanismos históricos de gobernanza y explotación colonial. Lama Arda y Bobby Banerjee, por ejemplo, muestran cómo una concepción occidental de la deliberación y los paradigmas que dominan la implementación de estos procesos han sido perjudiciales para la resistencia palestina. Les ha forzado a atenuar demandas básicas como la libre determinación, ya que los procesos solo se consideran legítimos cuando los ciudadanos se atienen al consenso y formulan demandas legibles y razonables. Macalani menciona algo similar cuando analiza a los críticos del movimiento Black Lives Matter en los Estados Unidos. Algunos críticos ponen en duda la legitimidad de este movimiento precisamente porque se rehúsa a entrar en prácticas que fueran legibles o consideradas razonables en el orden público. Entonces, ¿cómo podemos imaginar nuevos horizontes más allá de lo que se considera legible y aceptable dentro del sistema? Una posible respuesta nos llega de la mano de Nicole Curato, quien, tras investigar procesos colectivos que se activaron después del tifón Haiyan en las Filipinas, nos propone la idea de imaginar nuevas formas de escuchar y de participar. No solo marcar casillas de inclusión en procesos impulsados por élites o por gobiernos, sino escuchar otras formas más sutiles de expresión de las ideas. Encontrar espacios en los que las comunidades pueden expresar sus puntos de vista a diario, donde no se ven obligadas a hablar más alto que otros o a actuar de una cierta manera que entre dentro de esta concepción más restrictiva de liberación. Bueno, muchísimas gracias a Azucena, Melissa, por la clase que hemos tenido hasta este momento. Muy interesante, unos puntos muy claves que nos ayudan a entender mucho mejor desde Morissette cómo funciona la democracia deliberativa y la innovación democrática en unos contextos bien distintos al norte, ¿no? Que tiene sus particularidades también. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Guzmán Solórzano, soy profesional de proyectos en Instituto de Política Abierta y en este momento hago parte del equipo que dirige las masterclass para el proyecto de Morissette. Quisiera entonces continuar esta clase haciendo algunas preguntas expansivas. Dentro de su exposición mencionaban el rol de las ONG como un lugar donde se podían llegar a catalizar estas demandas o estos ejercicios de innovación democrática. Sin embargo, en algunas ocasiones estas ONG ganan más protagonismo que la ciudadanía. ¿Cuál podría llegar a ser entonces el rol de las ONG en estos contextos? Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta creo muy importante y muy relevante, pero quiero empezar con una pequeña nota al pie y es que no creo que hay respuestas universales, no creo que hay recetas que valgan para todos los contextos. Entonces es un poco difícil pensar en un principio general de cuál sería un rol constructivo para las ONGs en procesos participativos, pero creo que hay experiencias que nos muestran bastante de cuándo funciona mejor la sinergia de las ONGs con las propias comunidades en vez de tratar quizá de reemplazar o de mediar entre esas comunidades y el gobierno, organizaciones internacionales y demás. Un ejemplo muy interesante tiene que ver con un caso que mencionábamos antes, que es del programa de mejora de los asentamientos irregulares que tuvo lugar en Western Cape, en Sudáfrica. En este programa, el gobierno regional lo que intentó hacer fue ir a los asentamientos y en vez de simplemente traer planes del gobierno sobre cómo mejorar la infraestructura de las comunidades o quizá desplazarlos, moverlos, formalizar los asentamientos, quiso reconocer que los asentamientos informales son una realidad urbanística y que estas comunidades tienen también derecho a la existencia. Entonces, en vez de desarrollar planes sin consultarlos, lo que hicieron fue contratar ONGs que ya tenían trabajo con las comunidades para que estas ONGs fueran a los territorios y no para que funcionaran como intermediarios en el diálogo, sino para que ayudaran a los residentes de los asentamientos a autoorganizarse, a entender ellos mismos quiénes eran líderes, por ejemplo, en esas comunidades y podían representarlas directamente, tener la voz de la comunidad directamente presente en los foros del propio programa de mejora de los asentamientos.
organizar a las comunidades para identificar, por ejemplo, qué problemas estructurales estaban teniendo. Quizá los planos del gobierno regional eran instalar acceso al agua potable, pero tenían un problema mucho más urgente que tenía que ver con desechos, con cloacas. Entonces, estas ONGs lo que hicieron fue generar los espacios para que las propias comunidades se reúnan, tengan un lugar para reunirse, quizá también aportar los recursos. Nos contaban en algunas entrevistas, por ejemplo, que a veces eran cosas tan sencillas como pagar el taxi para que un residente pueda moverse al lugar donde se hacía la reunión, porque si no, no tenía forma de acceder, o traer em, algo para el té y galletitas, algo para compartir en ese espacio, para que de repente se vuelva un espacio de comunidad, un espacio donde sucede el diálogo, donde sucede esta deliberación realmente existente. Entonces, de esta manera, estas ONGs realmente ayudaron a empoderar a esa comunidad, y a partir de ahí la comunidad eligió sus propios representantes, los designó para que participen en foros, para que interactúen directamente con el gobierno, con ingenieros, con arquitectos, con burócratas. Este creo que es un caso muy interesante de cómo las ONGs entendieron su rol en el territorio, digamos, como se quitaron quizá del protagonismo y ayudaron a que los propios residentes fueran los protagonistas del proceso. Y después, otro aspecto que me parece que es interesante destacar es que en realidad está muy relacionado y tiene que ver con que quizá el rol de la sociedad civil organizada sea también aceptar y coexistir e interactuar con las formas de gobernanza no formalizadas que ya existen en los territorios. Me viene a la mente otro ejemplo que es de España, en realidad, Medialab Prado, donde si bien es un ejemplo internacionalmente reconocido de laboratorio de experimentación ciudadana, donde se hicieron muchos procesos sumamente interesantes, lo fascinante del Media Lab es que lo que hacían era simplemente poner a disposición recursos para que los ciudadanos pudieran llevar sus ideas y ejecutarlas. Entonces, se trataba de nuevo de hacer posible lo que las comunidades querían hacer aprovechando los recursos que ellos tenían. Y después había otro laboratorio, Intermediae, que si bien trabajaba más con recursos artísticos, lo que hacía era ir a las comunidades y trabajar con las comunidades ya organizadas, con referentes de los barrios, para entender cuáles eran los problemas que estaban sucediendo ahí. Entonces, de repente se iban a una comunidad donde había problemas entre grupos de migrantes y los invitaban a todos a participar todos juntos haciendo un mural, pero no llegaba esta ONG a decir, bueno, acá vamos a hacer un mural, sino que primero había todo un trabajo en el territorio de entender quiénes eran las personas que estaban activas, quiénes eran las personas que estaban en conflicto, identificar interlocutores. Es decir, es un trabajo mucho más fino de generar relaciones con la comunidad. Creo que esta es una lección muy interesante. De nuevo, no creo que hay principios universales que funcionan en todos los contextos, pero creo que es un buen lugar para empezar. Perfecto, muchas gracias, Melissa. Y bueno, quisiéramos hacer una segunda pregunta, también relacionada con lo último que dices, y es, en algunos proyectos, la formación ciudadana, digamos, en algunos aspectos técnicos no es tan necesaria, ¿no? Si queremos seguramente reconstruir ese tejido social. Sin embargo, en algunos aspectos como un presupuesto participativo u otro tipo de iniciativas, puede que la formación ciudadana sea más necesaria. Entonces les pregunto, ¿cómo generar esos espacios, o son necesarios, no son necesarios, de nivelar las asimetrías de conocimiento entre la ciudadanía y las instituciones? Creo que cuando hablamos de nivelación de asimetrías, tenemos que pensar no solo en el momento en el cual se convocan y se invitan a las comunidades a participar en un cierto proceso, en un cierto espacio, sino tenemos que realmente pensar en quién está diseñando, quién está co-creando el espacio a donde están siendo invitadas las comunidades. Un proceso que creo que tenemos que tomar en cuenta es realmente cuestionarnos quién está diseñando, quién está convocando, y para quién está hecho el proceso, para qué tipo de comunidades está hecho el proceso. Está hecho para la comunidad, conociendo el contexto local, conociendo los lugares donde las comunidades normalmente se juntan, en los lugares en los cuales las comunidades normalmente conviven. ¿Se está haciendo desde esa perspectiva o se está haciendo desde cuál perspectiva? Entonces creo que una pregunta interesante sería comenzar pensando cómo podemos traer a las comunidades y compartir realmente la gestión del proceso. Y bueno, eso trae también la compensación por la gestión del proceso, por el diseño del proceso. Cómo podemos pensar en estos espacios participativos y deliberativos realmente desde las comunidades mismas, desde los espacios que ya usan,
y desde las formas de convivialidad que ya tienen. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Creo que quedan muy claras las dos respuestas, las dos preguntas también de cómo involucrar a la ciudadanía en esos espacios de innovación democrática. Quisiéramos cerrar con un último punto que ustedes mencionaron también, y es cuando uno diversifica los canales de participación. Entonces, no nos limitamos únicamente a la participación presencial, sino que además habilitamos unos canales digitales para que otros públicos se puedan sumar a la innovación democrática o a la participación ciudadana. Pero en muchos casos se ha evidenciado que estas implementación de aplicaciones, implementación de páginas web, pues va decayendo poco a poco y ya dejan de ser utilizadas. ¿Cómo podemos darle continuidad a estas páginas o cuál es la razón por la cual esto sucede? Gracias por tu pregunta. Creo que es un problema que se le presenta muy frecuentemente a quienes diseñan e implementan procesos participativos, es decir, no solo que cumplan con su objetivo inmediato, sino cuál va a ser la vida más larga de ese proceso, ¿no? Em, y pienso en dos aspectos. Pienso, por un lado, que cuando hablamos de procesos de participación, muchas veces estos existen en paralelo, ¿no? Es decir, se crean nuevas instituciones que a la vez coexisten con espacios participativos deliberativos que ya están activos en los territorios. Por ejemplo, un gobierno puede implementar planes de gobierno abierto, puede implementar foros de consulta, puede crear una plataforma online de participación para los ciudadanos, al mismo tiempo que del propio lugar, desde la propia ciudadanía, desde las propias comunidades, quizá hay iniciativas legislativas o conjunta de firmas para pedir por un referendo, o espacios de organización exclusivamente comunitaria que no buscan dialogar con el Estado, ¿no? Como de autogestión y demás. Em, entonces, creo que hay un aspecto interesante cuando coexisten estos múltiples canales de participación. Pienso, por ejemplo, en el ejemplo de Seúl, en Corea del Sur, donde existe una multiplicidad enorme de aplicativos, por ejemplo, para celular, que permiten a los ciudadanos participar de distintas maneras, y donde el gobierno de la ciudad de Seúl no tuvo ningún tipo de reparos en eliminar ciertos aplicativos, en hacer rebranding, en relanzarlos, en modificar sus componentes a medida que fueron perdiendo uso y adaptarlos para nuevas demandas y nuevos desafíos que venían por parte de la ciudadanía. Entonces, de repente, un aplicativo que estaba diseñado para reportar accidentes de tránsito, infracciones de tránsito, pero que la municipalidad se dio cuenta que se usaba principalmente para transmitir quejas a la administración municipal, se transformó oficialmente en un aplicativo de quejas, sin grandes problemas, digamos, simplemente se juntó un equipo y en un momento para el otro decidieron relanzar ese mismo aplicativo, pero adaptándolo a lo que los ciudadanos realmente estaban pidiendo. Entonces creo que esta es una respuesta posible cuando se crean múltiples canales que coexisten y algunos simplemente van dejando de funcionar, mientras otros pueden responder tal vez a otro tipo de problemáticas con un poco de adaptación. Pero después creo que hay un segundo aspecto que es el más importante, y es que también nosotros como investigadores, como promotores, como creyentes, incluso en los procesos de participación y deliberación, tenemos que aprender a convivir con la idea de que las innovaciones también tienen un ciclo de vida. Nacen, emergen para responder a un problema, cumplen esa función y en algún momento simplemente, como todos los demás elementos en un ecosistema, una vez que cumplen con esa función, termina su ciclo de vida. Esto creo que es parte de un ecosistema cívico saludable, vivo, activo, donde los problemas van cambiando, los desafíos van mutando, siempre con más rapidez. Y creo que lo interesante es que tanto gobiernos como sociedad civil aprendan a reconocer cuáles son esos desafíos, puedan convivir con esos desafíos y puedan ir desarrollando respuestas que se adapten a esos desafíos. Y si algunas de esas respuestas después pierden relevancia, está bien así también, es parte del ecosistema. Nos gustaría terminar con 3 ideas muy puntuales que consideramos clave para comenzar a imaginar nuevos paradigmas democráticos desde el sur. Primero, en relación a la pregunta ¿quiénes producen innovaciones democráticas? Queremos destacar que la democracia deliberativa en la mayoría del mundo no puede entenderse solo a partir de espacios formalizados e institucionalizados en el Estado-nación. Necesitamos hablar de las múltiples y diversas formas existentes de participación y gobernanza colectiva, aquellas que encarnan demandas históricas de autonomía deliberativa
y la movilización de comunidades no solo urbanas y mestizas, sino rurales, campesinas, afrodescendientes e indígenas. En otras palabras, la innovación no proviene solo del Estado, de las organizaciones internacionales o de laboratorios de experimentación ciudadana. Sucede cada día en las propias comunidades y necesitamos volver nuestra mirada a los territorios para comprender esas formas de deliberación y participación ya existentes. En segundo lugar, en relación a la pregunta de qué manera contribuyen la innovación y la deliberación a las democracias en el sur global, queremos enfatizar que existen desafíos estructurales e históricos enormes en el sur que dificultan la adopción sin más de estándares tan altos, tan demandantes como los que muchas veces se postulan en los espacios académicos o en el espacio internacional respecto a las instituciones deliberativas. Tenemos que tener en cuenta esos desafíos contextuales, pero también recursos y herramientas que existen en los territorios que pueden contribuir de manera enorme a desarrollar otro tipo quizá de instituciones participativas y deliberativas antes que simplemente replicar diseños institucionales creados en condiciones completamente diferentes. Y tercero, para responder a la pregunta, ¿cuáles son los formatos de participación y deliberación más difundidos en el sur global? Convocamos en primer lugar a entender los desafíos contextuales de cada región y sus posibles resoluciones para dar espacio y recurso a los actores que trabajan, gozan, viven y respiran en sus territorios. El sur global no es un monolito ni está restringido a los países con mercados emergentes. Las reformas comunitarias y territoriales de organización, de autogobierno, de respuesta a las catástrofes y a las emergencias, pero también de celebración y convivialidad, pueden ser un buen punto de partida. Sigamos aprendiendo y construyendo para resetear la democracia en el sur global. Gracias por estar en Demorreset.